Buenas tardes, bienvenidos todos. Saludos a los equipos directivos, docentes y especialmente a las comunidades educativas de la educación para personas jóvenes y adultas, EPJA, que hoy se encuentran acompañándonos. Mi nombre es Camila Chamorro, soy coordinadora del equipo de Ciencias Naturales de el área de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Hoy tengo el agrado de saludarles y continuar con este ciclo de conferencias en línea donde se están presentando los programas de estudio para la EPJA que inician su implementación durante el presente año 2026 y seguirán continuando en los años próximos. En esta serie de webinars se incluyen distintas asignaturas de la formación general, de la formación diferenciada humanístico-científica y también de la formación instrumental. En este caso en particular, les doy la bienvenida al webinar donde vamos a presentar el programa de estudio EPJA de filosofía para los niveles NM1 y NM2. Espero que estas instancias sean provechosas para el desarrollo profesional de cada uno de ustedes y también para la apropiación y gestión del currículum en sus comunidades educativas. Junto a lo anterior, les recordamos que estos webinars están siendo grabados y que quedarán disponibles públicamente en el canal de YouTube de Currículum Nacional y también en su respectiva página, curriculumnacional.cl. También desde ya les invitamos a dejar sus preguntas a través del chat, ya que los micrófonos se encuentran bloqueados. Al término de la presentación, vamos a contar con algunos minutos para poder resolver consultas que emerjan sobre estos programas de estudio. A continuación les dejo con Rodrigo Velázquez, coordinador interdisciplinar de Filosofía y Humanidades del equipo de desarrollo curricular, quien va a entrar en profundidad en este programa de estudio. Te doy el pase, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Camila, por la presentación. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Veo que somos pocas personas, pero trataremos de sacarle el máximo provecho a este espacio que tenemos para presentar este programa. Y como decía Camila, también este webinar va a quedar alojado en la página de la UCE, curriculumnacional.cl, de modo que pueden volver a verlo, compartirlo con otros colegas que ustedes consideren que sea importante para ellos saber de este programa de estudio. Sin más preámbulo, entonces vamos a ir a la presentación. Como decía también Camila, a medida que tengan preguntas pueden ir dejándolas en el chat para tratar de responderlas al final de la presentación. Entonces, respecto de este programa de estudio, vamos a hacer una presentación general. No vamos a entrar específicamente en las actividades o los contenidos tan específicos por el tiempo acotado y por el formato o por la modalidad virtual. Entonces vamos a tratar de explicar en primer lugar algunas características generales de los programas, de las bases de estudio, perdón, de las bases curriculares y los programas de estudio de la educación para personas jóvenes y adultas, y luego vamos a ver cosas específicas del programa de filosofía. En ese sentido, entonces, quizá lo primero que valga la pena destacar es la nueva organización de estas bases curriculares, o la nueva arquitectura curricular, también podríamos denominarle. Como aparece en la figura que están viendo, hay cuatro grandes componentes que organizan las bases curriculares: las habilidades y actitudes del siglo XXI, las grandes ideas y los objetivos de aprendizaje y los conocimientos esenciales. Vamos a ir profundizando en cada uno de estos componentes a medida que avance la presentación. Pero eso es en suma los grandes cuatro componentes que tenemos que tener a la vista. En el caso de las habilidades y actitudes del siglo XXI, son el foco formativo, son, podríamos decir, la inspiración hacia el cual se dirige el aprendizaje en estas bases curriculares, y también la base a partir de la cual se construyen otros de estos componentes. Las grandes ideas son aseveraciones, teorías, en el fondo, grandes, no voy a decir grandes ideas, eh, ideas fuerza de la filosofía que en algún sentido también operan como propósitos en algunos casos. Los objetivos de aprendizaje, que estamos más acostumbrados a esa nomenclatura en el currículum, y los conocimientos esenciales, los contenidos, la materia, diría yo, en mi vocabulario más antiguo. En el caso de filosofía, no voy a profundizar ahora en esto, simplemente quería mostrarles la imagen.
aparecen arriba las tres grandes ideas que son transversales al programa o a las bases curriculares de filosofía. A la izquierda de mi pantalla están los objetivos de aprendizaje, son cuatro objetivos de aprendizaje, y los conocimientos esenciales del otro lado. En este caso no aparecen en esta tabla de resumen las habilidades y actitudes para el siglo XXI porque, insisto, son el foco formativo y están contenidas esas habilidades y esas actitudes en los objetivos de aprendizaje. Y eso es lo que quiero que veamos a continuación. En esta imagen tratamos de mostrar gráficamente este triángulo entre el comprender, el saber y el hacer y ser. Cada uno de estos conceptos, comprender, saber y hacer ser, están asociados a los componentes de la asignatura. Las grandes ideas tienen que ver con el comprender, están en relación con el conocimiento esencial o con los objetivos de habilidades y actitudes. Respectivamente, entonces, el conocimiento esencial es el saber, el contenido de nuestra disciplina, las teorías, las propuestas, las perspectivas, los conceptos esenciales. Y en el caso de los OA, estos objetivos de aprendizaje contemplan, condensan habilidades y actitudes del siglo XXI. Por eso les decía que en la figura anterior no se veían las grandes ideas, porque están contenidas en estos OA de actitudes y habilidades nucleares. Vamos entonces a cada uno de esta triada. Respecto de las grandes ideas, decíamos son conceptos, principios, teorías de la filosofía, ideas clave, ideas fuerza que logran contener o logran conducir los conocimientos esenciales y las habilidades. La idea de las grandes ideas, valga la redundancia, es que se comprendan a partir de los conocimientos y las habilidades del currículum. En ese sentido, las grandes ideas son también un propósito formativo, un horizonte hacia el cual avanzamos a partir de los objetivos de aprendizaje y de los conocimientos esenciales. Por otra parte, las grandes ideas tienen la virtud de ser generalizaciones transferibles, es decir, que podemos aplicar en otros contextos, en otros escenarios, a otros problemas. Por eso se diferencian de un conocimiento esencial. El conocimiento esencial, como lo vamos a ver luego, son las redes de conceptos propias de la disciplina. Y por último, las grandes ideas tienen también la virtud de promover la interdisciplinariedad, en la medida en que las grandes ideas son estas generalizaciones más amplias, menos específicas, que tienen que ver con la disciplina, pero pueden transgredir esas fronteras disciplinarias y por lo tanto vincularse con otras asignaturas del currículum o con otras disciplinas del conocimiento, por ejemplo, al interior de una clase o en una planificación. Tenemos un ejemplo en el recuadro que está a mi derecha. Una de las grandes ideas de las bases curriculares de filosofía es que la filosofía es una actividad de búsqueda racional inherente al ser humano. Pero uno piensa, en esa gran idea hay conocimientos esenciales y para alcanzar esa gran idea o para comprender esa gran idea es necesario también desarrollar habilidades y actitudes. Eh, o dicho de otro modo, para llegar a comprender esa gran idea es necesario que nuestros estudiantes adquieran, reconozcan ciertos conocimientos esenciales y desarrollen ciertas habilidades y actitudes. En la conjunción de esos dos elementos, entonces adquiere sentido la gran idea. Respecto de los objetivos de habilidades y actitudes, objetivos de aprendizaje, quiero decir, por supuesto, como aparece en las viñetas de mi izquierda, son los aprendizajes terminales y esperables. Es decir, los objetivos de aprendizaje debiesen cumplirse, debiesen alcanzarse por parte de los estudiantes al final del nivel. Recordemos que filosofía es parte del plan diferenciado humanístico-científico, por lo tanto puede ser en el nivel medio uno o en el nivel medio 2, NM1 o NM2. Al final del nivel, entonces, se espera que estos objetivos de aprendizaje hayan sido aprendidos, apropiados, internalizados por parte de nuestros estudiantes. Como dice el círculo de este triángulo, estos objetivos de aprendizaje condensan habilidades y actitudes que responden al marco de habilidades para el siglo XXI. En el caso de las habilidades, lo sabemos, pero está puesto ahí para recordárnoslo, son procesos estratégicos para realizar otras tareas. Es el aprendizaje respecto de procedimientos para hacer cosas.
Y en el caso de las actitudes, son disposiciones que incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos para disponernos, valga la redundancia, hacia cierto tipo de acciones. Tenemos un ejemplo, el objetivo de aprendizaje 3, lo voy a leer, dice participar en diálogos sobre problemas filosóficos pertinentes para sus contextos, aplicando principios y herramientas de argumentación con empatía hacia otros. En una mirada muy rápida y superficial podemos distinguir que efectivamente hay habilidades, la participación en diálogos, eh, relacionados con problemas filosóficos, la aplicación de principios y herramientas de argumentación, y en el caso de las actitudes, la empatía hacia otros. Por eso decimos que dentro de los objetivos de aprendizaje están contenidas las habilidades y actitudes, por supuesto, más pertinentes a nuestra asignatura. Y por último, para terminar con este triángulo, los conocimientos esenciales, decía yo coloquialmente, son la materia en mi lenguaje arcaico pedagógico, son los conocimientos esenciales, una red conceptual coherente, rica en conexiones, permiten construir la comprensión de los fenómenos y del mundo, y esto es muy importante, son prioritarios e imprescindibles en la medida en que son una base para avanzar en el aprendizaje, para progresar. Em, una de las características en ese sentido de estas bases curriculares es que al distinguir los conocimientos esenciales de los objetivos de aprendizaje, de habilidades y actitudes, nos pone por delante el desafío de no enfocarnos exclusivamente en uno, sino que lograr integrarlos coherentemente. Desde esa perspectiva, los objetivos de habilidad y actitudes necesitan de los conocimientos esenciales, se nutren de ellos. Voy a hacer algo poco ortodoxo, me voy a devolver a la lámina anterior, solo para señalar que en el objetivo de aprendizaje 3 los conocimientos esenciales están en los problemas filosóficos y en las herramientas de argumentación. Desde esa, o en esos dos espacios es donde nosotros tenemos que incorporar estos conocimientos esenciales. Pero por otra parte, los conocimientos esenciales carecen de sentido o pierden riqueza si no se trabajan mediados o integrados con los objetivos de habilidad y actitudes. Es decir, no podemos simplemente señalar una serie de herramientas de argumentación. No, tienen que estar al servicio de la habilidad y la actitud que se espera desarrollar en ese nivel. Como ejemplo de conocimiento esencial, en el recuadro leemos el saber filosófico, origen, métodos, problemas de estudio y finalidad. A propósito de esto, quisiera colgarme el currículum para tercero y cuarto medio, de la educación no modalidad para personas jóvenes y adultas, porque los conocimientos esenciales y los objetivos de aprendizaje están muy relacionados, son muy cercanos, muy parecidos. Em, y, por supuesto, entonces comparten la característica de no prescribir específicamente un autor o autora o una teoría de tal o cual escuela o una perspectiva o un marco, etcétera. En este caso, el conocimiento esencial nos permite flexibilizar, adaptar o contextualizar. Tenemos que hablar del saber filosófico, del origen y los métodos, y de algunos problemas de estudio, pero no necesariamente nos dice, o sea, no necesariamente, sino que no nos dice qué perspectiva del origen de la filosofía o cuáles métodos filosóficos o qué características del saber filosófico. E insisto, eso nos permite una apertura para tomar aquellas perspectivas, corrientes, la filosofía que sean más adecuadas al nivel en el que estemos trabajando, o más pertinentes para el contexto, más interesante para nuestros estudiantes en particular. Para terminar, o para ir cerrando esta primera parte de la estructura más general de las bases curriculares y del programa de estudio de filosofía, tenemos entonces las habilidades y las actitudes para el siglo XXI. Como decía al inicio, estas habilidades para el siglo XXI son un marco transversal para todas las asignaturas, y a partir de las cuales, estas habilidades, bien digo, se construyen los objetivos de aprendizaje. Como pueden ver en la lámina, hay cuatro ámbitos de estas habilidades para el siglo XXI: las maneras de pensar, maneras de trabajar, herramientas de trabajar y las maneras de vivir en el mundo, que son exactamente las mismas que aparecen en tercero y cuarto medio, los mismos títulos.
Cada una de ellas, cada uno de estos cuatro ámbitos contiene en sí algunas habilidades y algunas actitudes. Creatividad, pensamiento crítico, honestidad, uso ético de la información, vida y carrera, etc. También me parece importante mencionar que si bien nuestros objetivos de aprendizaje contienen habilidades y actitudes para el siglo XXI, en nuestras planificaciones de clases también podemos incorporar otras que sean pertinentes para ese momento específico o para esa actitud. Estoy leyendo así a la rápida, por ejemplo, el uso ético de la información. Aunque no esté explícitamente en un objetivo de aprendizaje, podríamos promover, fortalecer, deslizar la importancia de esto. Estoy pensando en el contexto actual en el que vivimos. Aquí en esta imagen no aparece filosofía porque están las asignaturas del plan, este plan común de la formación general y de la formación instrumental, pero en filosofía ocurre exactamente lo mismo. Las habilidades para el siglo XXI están en los objetivos de aprendizaje. Y por último, para cerrar esta primera parte, tenemos esta imagen como de unos engranajes que nos llevan a la gran idea. Por eso decía, la gran idea es esta generalización, esta teoría, esta aseveración potente, em, pero que está como un horizonte, como un propósito a largo plazo. Es como nuestra finalidad, la meta que estamos viendo a largo plazo. Para llegar a esta gran idea tenemos que movilizar, y por eso la idea de los engranajes, los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales, y allí aparecen los temas de profundización que están vinculados con los módulos selectivos a los que iremos más adelante. Todo este escenario entonces nos da cuenta, y eso lo pueden leer en las bases curriculares, de un perfil de egreso de estudiantes de la EPJA, y es un perfil de egreso que está en línea con las habilidades y actitudes del siglo XXI, tal como están recogidas en las bases curriculares. Ahora, entrando más específicamente en los programas de estudio, quizás vale la pena recordar que los programas de estudio son un documento que contiene una propuesta de implementación del currículum. Es una sugerencia didáctico-temporal de organización para em, vincular objetivos de aprendizaje, conocimientos esenciales, grandes ideas, sugerencias sobre la evaluación, sobre los recursos didácticos, etcétera, o los recursos pedagógicos. En ese sentido, entonces hablamos de este programa de estudio como una propuesta. Sabemos que no son obligatorios, eh, salvo si es que, salvo que no tengamos planes y programas propios, pero que son completamente adaptables. Y como ustedes los han leído seguramente en todos los casos y en el de filosofía en particular, siempre el lenguaje del programa de estudio tiene que ver con verbos como se sugiere, se propone, podría, condicional y verbos de sugerencia, porque por supuesto ustedes tienen la libertad para adaptar, y ese es uno de los propósitos del programa de estudio, adaptar esa propuesta para que sea lo más pertinente posible. Entonces, los programas de estudio orientan la implementación de las bases curriculares en aquellos establecimientos que no tienen programas propios y plantean actividades que permiten desarrollar los aprendizajes, en este caso los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y las grandes ideas. Todo esto da cuenta entonces de cuatro grandes características que tienen a la vista los programas propios. Un aprendizaje centrado en las habilidades, la autonomía institucional, la contextualización y en este caso la organización modular. Respecto del aprendizaje centrado en habilidades, dado que el foco formativo son las habilidades y nuestros objetivos de aprendizaje son de habilidades y actitudes, entonces podemos decir que avanzamos o nos enfilamos hacia el desarrollo de habilidades, de actitudes que recojan, por supuesto, los conocimientos previos con la finalidad de desarrollar aprendizajes profundos, aprendizajes que permanezcan en el tiempo. Esa es una de las cualidades de las grandes ideas, que sean transferibles y que avancen más allá de simplemente eh, este espacio curricular o esta asignatura. Es un currículum entonces que está enfocado en el desarrollo de habilidades, sin descuidar los conocimientos esenciales. Tiene también a la base la idea de la autonomía institucional, es decir, reconoce la libertad para adaptar o crear los programas en función de los proyectos educativos institucionales. Los programas, como se dice, son referentes propositivos. Cada escuela tiene
la libertad de elaborar sus programas propios, someterlos a evaluación y aplicarlos. Y en el caso en que no lo haga y se oriente por los programas que ofrece el Ministerio de Educación, también tiene la libertad de adaptarlos, de cambiar los textos, de cambiar los recursos, de modificar las actividades, la duración, las rúbricas de evaluación, etcétera. Todo esto está conectado con esta idea de contextualización, es decir, este proceso de apropiación y desarrollo del currículum, digamos, en el aula, en la escuela. Y en ese sentido es muy importante para los programas de estudio EPJA que puedan ser adaptables a una diversidad de edades, de tipos de establecimientos y de trayectorias educativas. Sabemos que las escuelas son heterogéneas, sabemos que los cursos son heterogéneos, los niveles son heterogéneos, pero probablemente en una modalidad como la EPJA esa heterogeneidad sea más patente, sea más evidente. Entonces es muy importante que como docentes tengamos eh, siempre operando en nuestra forma de enfrentar las clases este principio de contextualización, es decir, esta adaptación que tenemos que hacer para las distintas edades, para los distintos contextos en los que estamos. Y por último, la organización modular, que es la característica, diríamos, estructural de los programas de estudio. Vamos a pasar a eso prontamente. Son módulos de 6 semanas, 4 obligatorios y 1 lectivo. Lo vamos a profundizar en unos minutos. Entonces, ante la pregunta que aparece acá, ¿cuáles son los programas, perdón, los elementos centrales que componen los programas de estudio EPJA? Los primeros dos puntos corresponden a características o elementos generales, o sea, elementos centrales y transversales a los programas de estudio, y los que están con un color un poco azul son aquellos específicos de filosofía. Entonces, si ustedes van al programa de estudio de filosofía, se van a encontrar más o menos con este mismo índice. Dentro de las consideraciones generales está declarado el perfil de estudio, perdón, el perfil de egreso, que como les decía, responde a las habilidades del siglo XXI. Aparece un apartado de contextualización curricular y uno de inclusión y diversidad, a propósito de la contextualización y de la adaptabilidad de los programas de estudio. Luego hay una sección de orientaciones pedagógicas que sigue siendo transversal. Se explican los módulos obligatorios, los módulos electivos que se desarrollan respectivamente siguiendo el modelo de ABP, aprendizaje basado en proyectos, y del aprendizaje basado en resolución de problemas, y aparecen unas orientaciones para evaluar aprendizaje. Hasta ahí lo general o lo transversal a todos los programas. A continuación, el índice ya es específico de la asignatura de filosofía. Nos vamos a encontrar con una declaración sobre el propósito formativo de la asignatura, luego el enfoque de la asignatura, la estructura curricular de filosofía en específico, tiene una particularidad, los objetivos de aprendizaje y los conocimientos esenciales. Y la siguiente sección que ustedes se van a encontrar en este índice es las orientaciones didácticas y pedagógicas. Primero se hablan de las orientaciones didácticas, luego de orientaciones para la evaluación en filosofía en particular, y luego orientaciones para un diagnóstico inicial y para la contextualización. Es interesante lo del diagnóstico inicial en la medida en que filosofía es un electivo que se da en NM1 o NM2, por lo tanto podemos tener una diversidad importante de trayectorias o de familiaridad con la asignatura, entonces ahí también se entregan algunas orientaciones un poco generales, pero que vale la pena tener en mente. Retomemos entonces lo de los módulos. Esta organización modular, como les decía, propone 4 módulos obligatorios y 2 electivos. De esos 2 electivos se tiene que hacer uno. Aparecen 2 propuestas. Los módulos obligatorios entonces organizan los objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales y las grandes ideas de la asignatura. Son 4 módulos y cada uno de ellos se hace cargo de estos componentes. Por supuesto, dado que son solo 4 objetivos de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje se repiten en más de un módulo, entendiendo que el logro del objetivo es terminal, es decir, al finalizar el nivel. Y respecto de los módulos selectivos, su propósito es ofrecer oportunidades para profundizar en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje y en la comprensión de las grandes ideas, pero a través de el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Aparecen 2 propuestas en el programa de estudio, uno de ABP y uno de APRP.
son los mismos objetivos de aprendizaje, son las mismas grandes ideas, son los mismos conocimientos esenciales, pero en un formato o en una propuesta didáctica relacionado con el desarrollo de proyectos. Aquí aparece la imagen, no sé si se ve mucho la verdad, pero aparecen los 4 módulos. Cada módulo está identificado con una pregunta que intenta condensar la gran idea del módulo, los objetivos de aprendizaje, las habilidades y por lo tanto también se desarrolla un propósito. Y eso también con los módulos electivos. Insisto, son 4 módulos obligatorios, 2 electivos, pero se alcanza a hacer uno por el tiempo escolar. Los módulos son de 6 semanas y 12 horas. Filosofía tiene 2 horas semanales. Ahora, respecto del programa ya, del contenido en sí mismo del programa de filosofía, vamos a ver lo que está en las viñetas de mi pantalla derecha. La formación diferenciada, los propósitos formativos y así una serie de títulos hasta entrar de lleno como a la estructura de cada uno de los módulos. Bueno, lo primero entonces sería decir que la asignatura de filosofía es parte de la formación diferenciada humanístico-científica. El propósito de esta formación diferenciada es satisfacer los intereses, aptitudes y disposiciones de los estudiantes, intentando armonizarlas, por supuesto, con las decisiones, los requerimientos de la sociedad actual. Es un electivo, por lo tanto, nuestros estudiantes escogerán por diversas razones esta asignatura. Espero que la escojan, por supuesto. Respecto de la formación diferenciada humanístico-científica, tiene por objetivo desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes de un número reducido de asignaturas, dentro de lo cual está filosofía. Eso es un cambio respecto del marco curricular que teníamos. Eh, Ahora filosofía pasa a ser una asignatura optativa. Y como dice aquí, el establecimiento debe ofrecer a lo menos 2 de estas asignaturas por nivel de educación media humanístico-científica y cada estudiante debe cursar al menos una por nivel. Y ahora vamos a el contenido mismo del programa de filosofía. Decíamos que el propósito formativo es la finalidad, el horizonte de sentido, esa meta a largo plazo o aquello que nos mueve, aquello que mueve al programa para proponer ciertos objetivos de aprendizaje. En ese sentido, el propósito formativo es el para qué del aprendizaje. Y ese para qué responde a las viñetas que aparecen en el primer recuadro. El propósito formativo de la asignatura es iniciar la reflexión crítica, metódica y rigurosa, iniciar en el conocimiento de algunos problemas filosóficos, ser capaz de filosofar por sí mismo y promover ciertas actitudes y virtudes para el desarrollo integral. Como adelantaba hace un rato, la estructura y el contenido de la asignatura es muy coherente con lo de tercero y cuarto medio. Desde esa perspectiva, efectivamente, el propósito formativo sigue siendo que los estudiantes puedan filosofar por sí mismos. No que memoricen un número acotado de teorías y doctrinas filosóficas, tampoco es que simplemente desarrollen habilidades comunicativas o habilidades eh, o actitudes específicas, sino que sean capaces de filosofar por sí mismos. Por eso decíamos hace un rato que los conocimientos esenciales son imprescindibles, porque le dan el sustrato para que esta asignatura no sea cualquier otra asignatura de habilidades y de actitudes. Entonces, como digo, el propósito formativo es que los estudiantes se atrevan a filosofar, se planteen preguntas, desarrollen argumentos filosóficos, sean capaces de eh, enfrentarse a textos filosóficos, que también una actividad muy importante. Destaqué ahí iniciar, porque entendemos también que en un electivo de 2 horas, las expectativas no es que tengan que ser bajas, pero tienen que corresponderse con la duración del electivo. En ese sentido, entonces, es una iniciación en esta disciplina que es la filosofía. Y el enfoque también está bien relacionado o es bien coherente con tercero y cuarto medio. Se pueden rescatar 3 ideas centrales del enfoque que aparece en el programa de estudio: la experiencia como punto de partida, la filosofía como una actividad propia del ser humano y la
contención de objetivos amplios y contextualizables. En el primer punto, la experiencia como punto de partida, es fundamental entonces entender que todos nuestros estudiantes tienen unas experiencias, unos conocimientos, y esa sea probablemente la mejor forma de comenzar a traerlos, a seducirlos hacia el campo del pensamiento filosófico. En ese sentido, los enfoques son los principios, las teorías, los conceptos disciplinares que nos dan un marco quizá epistemológico para entender nuestros objetivos de aprendizaje, los conocimientos esenciales, y está, por supuesto, en relación con el propósito formativo. Son énfasis teóricos, son indicaciones didácticas, em, diría yo, son las definiciones teórico y didácticas respecto de qué entendemos por enseñanza de la filosofía. Y en ese sentido, insisto, entonces, la experiencia como punto de partida es fundamental. Recoger la experiencia de nuestros estudiantes, eh, comprometerlos con el análisis de métodos de razonamiento, de argumentación, de cuestionamiento, etcétera. Pero la experiencia como punto de partida sería uno de los elementos centrales. En segundo lugar, la filosofía como una actividad propia del ser humano está muy en relación con lo anterior. Eh, Se trata de presentar una filosofía, dicen algunos autores, viva, una filosofía que no se limita a eh, una historización de su desarrollo, no se limita a ser un museo de presentación de autores, doctrinas y años, aun cuando eso, a mi juicio, sigue siendo importante, pero se trata de entenderlo como una filosofía, como una actividad, perdón, que todos y cada uno de nosotros puede desarrollar. Estoy pensando, por ejemplo, en Kant y su idea de que todo el mundo puede filosofar. Algunos lo hacen profesionalmente, otros quizás no, pero en este caso entonces la asignatura busca construir un espacio apropiado para que nos atrevamos a filosofar. Y en tercer lugar, como enfoque, la, eh, la característica de amplitud y contextualización propio de los objetivos de aprendizaje. Lo veíamos antes, no hay prescripción de autores, de doctrinas, como sí lo estaban en el marco curricular, y eso nos permite, por ejemplo, contrastar los autores que nosotros queramos, con las épocas que nosotros queramos, eh, más cercanos a lo contemporáneo o la filosofía clásica, antigua, etc. Esos tres elementos del enfoque diría yo que nos permiten, bueno, que son muy coherentes, pero que nos permiten leer los objetivos de aprendizaje y los conocimientos esenciales en función de nuestro contexto educativo. Repito esta lámina simplemente para avanzar a lo que viene. La estructura curricular, entonces, están las grandes ideas, los objetivos de aprendizaje y los conocimientos esenciales. Em, sí, repetía esa lámina para poder pasar a estas orientaciones didácticas, evaluativas y de diagnóstico. Hay una sección entera al final de esta parte como de presentación de la asignatura en sí misma, en la que se especifican estas orientaciones para la asignatura de filosofía en particular. Aquí yo, por supuesto, marqué solo algunas de estas orientaciones para no extenderme innecesariamente. Ustedes pueden profundizar en el documento. Dentro de las orientaciones didácticas, y por supuesto en concordancia con la experiencia como punto de partida y los conocimientos esenciales, lo que hemos conversado hasta ahora, es importante introducir la especificidad de la filosofía. Es probable o es presumible que sea una primera aproximación para varios estudiantes dentro de nuestras aulas. Y por lo tanto podemos presumir que muchos estudiantes tengan preconceptos, conceptos tal vez no tan adecuados, quizá otros sí, pero es necesario introducir la especificidad de la filosofía, dado además que es una asignatura que se incorpora hacia el final de la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. A diferencia de matemática, a diferencia de lenguaje, que son asignaturas que van desde primero básico, el que se introduzca una asignatura en tercero y cuarto medio es en sí mismo quizás un elemento de discusión o un elemento de reflexión. Y por eso sería importante introducir la especificidad de la filosofía, que está relacionado con un conocimiento esencial, el origen, los métodos, los problemas de la filosofía.
puede ser, insisto, una actividad o una disciplina un poco menos familiar y es necesario entonces hacer esa especificidad. Decíamos recurrir a situaciones cotidianas y experiencias y luego, paulatinamente y en función de sus propias evaluaciones como docentes, comenzar a incorporar textos y conceptos. Y destaco textos y conceptos porque, como decía hace un momento, la asignatura no busca simplemente caer en un anecdotismo eh, o en una conversación no trivial, pero una conversación de experiencias. Tenemos que pensar filosóficamente nuestras experiencias. Tenemos que pensar filosóficamente nuestras situaciones cotidianas. Y para eso, sin duda, la tradición filosófica, cuando digo la tradición, digo el corpus de conocimientos filosóficos que consideremos pertinente para un contexto en específico, es fundamental. Lectura de textos que pueden ser pasajes breves, pueden ser máximas, pueden ser párrafos, etcétera y conceptos, conceptos que sean claves en la filosofía, es necesario para que podamos eh, volver filosófica la reflexión o la conversación sobre nuestras situaciones cotidianas y nuestras experiencias. Y por último, dentro de las orientaciones didácticas se recomienda el trabajo con textos de distintas formas, de manera individual, grupal, en plenaria. Hay distintas formas, lecturas dirigidas, lecturas grupales, en la pizarra. em, Podemos enseñar algunas estrategias de comprensión de lectura que en el caso de la filosofía, siendo un género distinto, por supuesto que puede tener algunas especificidades. Podemos enseñar a que busquen los supuestos y que juzguen a partir de los supuestos, etc. Respecto de las orientaciones evaluativas, si lo puedo sintetizar, diría que este programa de estudio y estas bases de filosofía buscan avanzar hacia un alineamiento con el decreto 67. Entonces se entiende la evaluación como un proceso no solamente sancionatorio o calificador de, de un aprendizaje y eso simbolizado en una nota, sino como un proceso mediante el cual, como docentes, somos capaces de levantar información respecto de los aprendizajes, no solo poner notas, sino que saber cómo están nuestros estudiantes, qué necesitan para llegar al logro del objetivo al cual tienen que llegar. En ese sentido, la evaluación como una orientación y un apoyo para el aprendizaje. Está además decir aquí que conceptos claves son la evaluación para el aprendizaje, la evaluación formativa, y por eso se sugiere incorporar la autoevaluación, la metacognición, diría yo también la coevaluación y la evaluación como una práctica constante. Y cuando decimos evaluación como una práctica constante, no nos referimos exclusivamente a que todas las clases haya un instrumento medio estandarizado. Perdónenme, estoy caricaturizando la evaluación en ese sentido. Pero probablemente a cada momento estamos evaluando, cada vez que pasamos por el lado de un estudiante y le preguntamos cómo va o le decimos que lea su respuesta en público y hacemos algunas correcciones, estamos evaluando. Por eso entonces, en línea con el decreto 67, hablamos del uso pedagógico de la evaluación y obviamente con criterios claros y conocidos de antemano por los estudiantes. Solo podemos evaluar aquello que estamos enseñando y es siempre, siempre ideal que nuestros estudiantes sepan qué vamos a evaluar. Y por último, respecto de las orientaciones de diagnóstico, como decía también hace un rato, em, las trayectorias educativas son disímiles en EPJA y en este caso en filosofía tal vez puede hacerlo aún más. Por lo tanto, es útil y valioso contar con actividades de un diagnóstico inicial respecto de la familiaridad que tienen nuestros estudiantes con las habilidades, las actitudes y los conocimientos esenciales. En el programa aparecen algunas indicaciones generales que su generalidad precisamente busca que cada docente pueda traducirlo o adaptarlo o concretizarlo en actividades propias, razonables para su contexto específico. Y en ese marco también entonces hablamos de una diversidad de instrumentos para hacer estos diagnósticos iniciales, desde una conversación hasta la lectura de un texto o desde el análisis de un recurso audiovisual hasta una prueba o un instrumento de evaluación más tradicional. Lo importante es que podamos ir sabiendo de antemano
cuáles son las brechas que podrían presentar nuestros estudiantes para intentar atender a ellas oportunamente. Y en el caso del programa de filosofía, se ofrecen algunas orientaciones para el diagnóstico antes de cada módulo, es decir, en la presentación general, y luego al comienzo de cada actividad también hay algunas indicaciones para hacer estas evaluaciones o estas actividades de diagnóstico. Acá, perdón, aparecen mejor los módulos obligatorios y electivos, no voy a detenerme en eso nuevamente. Respecto de los módulos obligatorios, así es como lo usan en los programas de estudio, seguramente ustedes ya los vieron. Cada módulo entonces condensa una gran idea, condensa un par de objetivos de aprendizaje, conocimientos esenciales y aparece un tiempo estimado. Como dice tiempo estimado, son ustedes quienes tienen la libertad para disminuir o aumentar. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una suerte de unidad cero al inicio, que estaría haciendo ahora probablemente, eso redundaría en la disminución de tiempos para los otros módulos. Pero ustedes tienen ahí, insisto, la libertad basada en este principio de flexibilidad y adaptabilidad para tomar esas decisiones. Y en el caso de los módulos electivos aparece una gran idea, un objetivo de aprendizaje, conocimiento esencial y también un tiempo estimado. En términos como estructurales, cada módulo tiene estos subtítulos, podríamos decir así. Los módulos obligatorios tienen la gran idea, el objetivo de aprendizaje, los conocimientos esenciales y los tiempos, que es lo que veíamos en la lámina anterior. Luego aparece el propósito del módulo. Luego aparece una ruta de aprendizaje, es decir, cuáles son las cuatro actividades de aprendizaje que se van a concatenar para lograr los aprendizajes esperados y el propósito del módulo. Y luego se describen actividades de desempeño que también tienen algunas características. En el caso del módulo lectivo de aprendizaje basado en resolución de problemas, se repite esta visión panorámica con gran idea, objetivo, conocimiento esencial y tiempos. Luego aparece el propósito del módulo, la presentación del problema en el caso de esta modalidad en específico, y las etapas para elaborar la resolución del problema. Y en el caso del módulo electivo de APP es exactamente lo mismo, en este caso con las características del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ahora yendo al módulo obligatorio, vamos a ver el módulo obligatorio y luego el módulo electivo. Respecto al módulo obligatorio, aparece una visión panorámica con las cosas que ya he comentado, no voy a volver a comentar. Aquí hay una propuesta de conjugación de objetivos de aprendizaje con conocimientos esenciales. Luego, el módulo presenta un propósito que esperamos que los estudiantes comprendan cómo se va a evidenciar la comprensión de esto que necesitamos que aprendan. Y también se destaca cómo este módulo que digo, contribuye al desarrollo de las habilidades y actitudes del siglo XXI. Aparece también la ruta de aprendizaje, que era lo que les decía. Son 4 actividades de aprendizaje por módulo. Aparece entonces al inicio del módulo las sugerencias para hacer un diagnóstico. Las preguntas que guían esta sección son qué diagnosticar, cómo diagnosticar y cuándo diagnosticar. Y luego aparecen las actividades de desempeño. No voy a entrar en la ejemplificación de una actividad particular porque nos tomaría mucho tiempo. Simplemente quería detenerme en la estructura con la que ustedes se van a encontrar. Todas las actividades de desempeño parten con una situación experiencial, en la medida que la experiencia es el punto de partida. Luego viene la construcción del conocimiento, que nos da indicaciones de cómo mediar la adquisición y organización de nuevos conocimientos. Entonces, partimos desde lo que los estudiantes pueden identificar como familiar, experiencias directas o indirectas. Luego avanzamos a través de algunos recursos y actividades hasta la incorporación de nuevos conocimientos para poder mirar o a propósito de esa situación experiencial. Y luego vienen o prácticas guiadas o prácticas independientes o ambas. Las prácticas guiadas son la mediación a través de actividades individuales, plenarias o colaborativas. La práctica independiente son actividades individuales o colaborativas que buscan
el desarrollo de desempeños para profundizar y evidenciar la comprensión, es la profundización, diríamos, como esta práctica guiada. Y luego vienen actividades de integración, que son en el fondo actividades de síntesis para evidenciar que efectivamente se logró el propósito de la actividad específica. La sumatoria de estas actividades nos debiese dar eh, como resultado la comprensión del propósito del módulo y tiene que aportar al desarrollo de los objetivos o al logro, mejor dicho, de los objetivos de aprendizaje a los que está relacionado o los que está declarando. Em, Esta actividad de integración usualmente está escrita como si fuese una evaluación y por lo tanto tiene también algunas sugerencias para desarrollar esa evaluación, pautas, rúbricas, criterios de evaluación, niveles de desempeño, etcétera. Luego de esta etapa de integración aparece la sección de orientaciones al docentes en las que se clarifican algunos conceptos disciplinares o se trata de establecer un acuerdo respecto de qué vamos a entender por justicia, sin querer casarse con una escuela específica, con una teoría específica, sino más bien entender la importancia del concepto para el desarrollo del aprendizaje. Hay sugerencias sobre el trabajo con adultos, sugerencias didácticas de retroalimentación. En algunos casos hay recursos alternativos, en el caso en que tengan suficiente tiempo o en el caso en que no tengan suficiente tiempo, etcétera. Se van a encontrar con oportunidades para ir adaptando la actividad. Y en el caso del módulo electivo, voy a tomar solo el de ABP. Y en el caso del módulo de ABP, también tenemos la visión panorámica. No me voy a detener en eso. Y luego tenemos el desarrollo propio esta, de este tipo de actividades. Se explica el proyecto, el problema central, el propósito, los objetivos, las preguntas, el producto, el cronograma, etc. Aparece ahí bien detallado cada uno de los pasos. em, Se entrega esta orientación respecto de cómo debiese ser y al final también aparecen algunos links con recursos adicionales que podrían apoyar el desarrollo ya sea del proyecto o de la resolución del problema, dependiendo de la modalidad que escojan. Espero no haber ido demasiado rápido, era mucha información la que tenía que presentar. Eh, Me quedé en aspectos más estructurales, porque si entramos en el desarrollo del contenido mismo, podría ser un poco extensa o mucho más extensa mi presentación, pero ahora tenemos 10 minutos antes del cierre. En el caso en que ustedes quieran comentarnos alguna inquietud, compartir alguna pregunta o alguna reflexión, todo es bienvenido. Así que pueden escribir por el chat para que eh, tratemos de responder. Ahí voy a ver en el chat. Todavía no veo ninguna pregunta o comentario o reflexión. No sé si hay alguien que se quiera animar. Me parece que están escribiendo, están dando las gracias. De nada, yo agradezco que se hayan conectado. Somos poquitas personas, pero eh, para mí es muy satisfactorio que estén aquí. Hice clases en una tercera jornada, así que con el marco curricular, no con estas bases curriculares. Así que tengo algunos recuerdos de lo que implica trabajar en la educación de personas jóvenes y adultas. Ahí parece que hay una pregunta. Mira, voy a abrir esto, denme un minuto y veo. Ya. Entonces, Pamela pregunta, ¿los OA de filosofía parecen asociados a los ámbitos de maneras de pensar, uno, OA 1 y 2, y maneras de vivir en el mundo, OA 3 y 4, anexo 2 de la base curricular para la material muy orientador para el trabajo docente? Era más bien un comentario, entiendo, Paola. Muchas gracias por eso. Hardy nos hace dos preguntas. ¿Qué docentes están capacitados para hacer el curso, más allá del docente de filosofía? En programas se nos recomienda filósofos y sus teorías. Respecto a la primera pregunta, Hardy, las clases de filosofía deben hacerlas profesores y profesoras de filosofía.
Ahora, hay contextos específicos, estoy pensando en algunas regiones extremas o en algunas zonas rurales en las que no hay suficiente dotación docente, no hay suficientes profes de filosofía, y en ese caso suelen hacer clases de filosofía profesoras de historia, profesores de lenguaje, pero tiene que haber una habilitación por parte del Ministerio de Educación, se tiene que pedir un permiso especial. Ignoro el procedimiento para ello, pero se hace porque en la práctica hay escuelas en las que no hay profesores de filosofía. Se pide una habilitación, pero insisto, ignoro el procedimiento. Y respecto a la segunda pregunta, ¿en el programa se recomiendan filósofos y su teoría? Sí, Harry, sí. Em, Dado que los objetivos de aprendizaje y los conocimientos esenciales son amplios y generales, el programa apuesta por una sugerencia. Se van a encontrar con, qué sé yo, Platón, Rousseau, eh, Foucault por ahí, Simone de Beauvoir, creo. Pero ustedes pueden adaptar esos textos que están ahí o incluir otros filósofos o filósofas. Son sugerencias. Entonces, si se recomiendan, ustedes podrían seguir el derrotero del programa, pero pueden hacer sus adaptaciones. Paola pregunta, ¿se ocupan los mismos módulos para ambos niveles? ¿Tengo la facilidad de adaptarlos? Sí, Paola, se ocupan los mismos módulos porque filosofía es un electivo para NM1 o NM2. Por lo tanto, puede ser para cualquiera de los dos cursos. Me imagino yo que ahí la unidad técnico-pedagógica será la encargada de decidir si mezcla cursos o si lo da para ambos, o lo da solo para, lo ofrece solo para un nivel. Esa es la característica de los programas electivos de formación diferenciada, instrumental y humanístico-científica también, que pueden tomar los estudiantes de NM1 o NM2. Y la posibilidad de adaptarlo siempre está. Por eso yo decía al inicio, o trataba de decirlo al inicio, que el lenguaje de los programas es muy, está en la línea de la sugerencia. Y lo van a leer así. Se sugiere que podría tomar este texto, por lo tanto, sí los pueden adaptar. Hay una propuesta de rúbricas, por ejemplo, pero los criterios de logro o los niveles de logro, ustedes los pueden modificar para que sean lo más apropiado para su contexto. Eh, Pregunta, ¿se puede pasar el nivel uno en EPJA, módulo uno y 2 y el electivo y el módulo 3 y 4 en el nivel 2 y el electivo? En mi caso tengo en el colegio los dos niveles. En mi caso tengo en el colegio los dos niveles. El programa está pensado, se lo escribe Natalia, el programa está pensado para que sea en un año. Es decir, los 5 módulos, los 4 obligatorios y el módulo electivo debiesen ser en un año. eh, Porque los objetivos son anuales, es el objetivo o el logro terminal, así que debiese ser en un año. Pregunta Paola, ¿en la educación tradicional son diferentes los módulos para tercero y cuarto medio? ¿Te refieres como a la educación que no es de jóvenes y adultos? Los, los módulos son muy parecidos. También son 4 módulos con 4 actividades con 4 actividades y con una actividad de evaluación final. Entonces, son muy parecidos, pero no exactamente iguales en la organización modular, ¿sí? Y aquí también me dicen que tienen dos niveles. Si tienen, a ver, voy a tratar de interpretarlo. Si tienen dos niveles, es decir, si están haciendo clases en NM1 y en NM2 por separado, al mismo tiempo, debiesen ver todo el programa en el mismo año. Esa es la idea. El programa es anual para NM1 o NM2. Entonces no sería, salvo, estoy pensando, poniéndome en situaciones muy, muy específicas, salvo, bueno, ustedes somos profe, yo también soy profe de filosofía, salvo cuando uno tiene dificultades extracurriculares, contingencias, estoy pensando en movilizaciones o que no se puede hacer clases regularmente, entonces uno prioriza y finalmente le da más profundidad a uno que otro objetivo. Pero si tienen un curso de NM1 y están haciendo el electivo de filosofía, debiese ser todo el electivo de filosofía. Porque dado que es electivo, no habría certeza de que los estudiantes en NM2 vayan a seguir cursando el mismo electivo. Y por lo demás, si tienen estudiantes de NM2 en filosofía
y ven solo la mitad del programa, esos estudiantes no podrán ver la totalidad del programa y por lo tanto no podrán alcanzar o acercarse al logro de los objetivos de aprendizaje que están definidos para el nivel. Yo creo que eso es lo fundamental. Los 4 objetivos de aprendizaje son para el nivel completo. No se pueden dividir en 2 niveles. Y pregunta, y después en el segundo nivel, ¿se repiten los módulos con temas diferentes? No, me refiero a que los de colegio nivel pasan al nivel 2 para no repetir el mismo curso. Es que insisto, el programa de filosofía es para NM1 o NM2. Por lo tanto, si tienen el 2026 una clase de NM1 y paralelamente una clase de NM2 con filosofía, debiesen ver todo el programa de filosofía con cada uno de los cursos. Todo el programa para NM1 completo. Los 4 módulos con el electivo. Como alguien preguntaba antes, haciendo las adaptaciones que sean necesarias. Tal vez acortando los tiempos, tal vez profundizando más en algunos temas, haciendo actividades más cortas. Em, una de las grandes dificultades que uno tiene cuando hace los programas de estudio es que por supuesto se imagina, aunque trate de no hacerlo, escenarios ideales. Y muchas veces las actividades pueden ser muy largas, pero ustedes ahí tienen la libertad para poder adaptar esas actividades y ver una parte, concentrarse en en uno de los componentes. Algunas de las actividades, de hecho, dicen eso. Si hay tiempo suficiente, el docente podría ver tal cosa, o si no hay tiempo suficiente, podría eliminar tal otra. Ahí ustedes tienen harto espacio de decisión para intentar que los objetivos de aprendizaje, que son terminales, son obligatorios, están en nuestro decreto, aunque está en trámite, pero está en decreto, o en proceso de decreto, sean estudiados. Preguntan después, Driva, al elegir el módulo lectivo se debe escoger el proyecto relacionado como por ejemplo salud, bienestar, igualdad, justicia. Es una sugerencia que los proyectos de ABP o ABRP se vinculen con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí aparece un listado, como aparecen en el chat. Salud, bienestar, justicia, superación de la pobreza, equidad de género, pero es una sugerencia. Ustedes podrían hacer una ABP que sea más pertinente, más significativo para el curso, para el colegio en el que están. Qué bueno, Alejandra, dice que tenía dudas y ahora le quedó claro. Me alegro que haya quedado un poco más claro. Ahí están dando las gracias también, ¿no? Gracias a ustedes por las preguntas. Espero haber respondido, no sé si eran las respuestas que uno quiere escuchar, pero espero que hayan aclarado algunas dudas por lo menos. Ya estamos en la hora, si no hay otra pregunta. Se suman al agradecimiento. Si no hay más preguntas, somos nosotros quienes les damos las gracias por haberse conectado. Esperamos que haya sido de utilidad. Sabemos que una sola instancia no es suficiente. Esperamos poder planificar otros espacios de trabajo, otros espacios de discusión. Esta modalidad no nos permite un intercambio, un diálogo tan fluido. Pero por supuesto de nuestra parte siempre está la disposición dentro de los tiempos que nos permite el trabajo en unidad de seguir apoyándoles. Gracias a ustedes por estar haciendo clases de filosofía. Como profe de filosofía me siento muy contento, por supuesto. Y quedamos en contacto. Como les decíamos al inicio, la grabación del webinar, incluida estas preguntas, va a quedar alojada en la página de la UCE, www.purgrupnacional.cl, así que pueden compartirlo, difundirlo, enviar el enlace y esperamos encontrarnos de nuevo en otras oportunidades como esta para seguir profundizando, para seguir discutiendo, para poder también escuchar sus inquietudes, sus experiencias respecto de el desarrollo de estos programas en la EPA. Les dejo un saludo, espero que tengan una excelente tarde, que les vaya muy bien y muchas gracias. Nos vemos.